Apocalipsis capítulo 1 dice así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que oye, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos llevó de nuestros pecados con su sangre, nos lavó. Pudiéramos considerar de que toda profecía es una predicción, pero cuando Juan usa la frase, la revelación de Jesucristo, está dejando por sentado de que no solamente es una palabra inspirada, sino una palabra revelada, que va a traer una dirección clara, concisa de las cosas que van a venir a cumplimiento. Apocalipsis es, ¿qué vamos a hacer con esta revelación que está escrita? ¿Cómo vamos a esperar a aquel que era, que es y que ha de venir? Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda. Estos son 3 aspectos que nos deben acompañar a la medida que analizamos cada porción de Apocalipsis, para que nosotros podamos traer una revelación a nuestro corazón, pero también eso produzca un acto, un responder, que podamos responder. Hay una palabra que identifica al Espíritu Santo y el espíritu de la profecía en este libro, y es la palabra plenitud. Cuando ustedes escuchan los primeros versículos, están viendo a Dios manifestado como Yahweh, están viendo a Dios manifestado como el que se manifestó, el yo soy, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y después Él va enunciando al Espíritu Santo, y que la plenitud del Espíritu Santo, la cual está explicada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de que sobre el Señor reposaría el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu de sabiduría. Todo eso son características. Y una de las importancias de la transformación que debe considerar este libro es eso. Están creciendo en nosotros las características de este poderoso manifiesto. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz. Hoy en día se hace muy cuestionable de cómo escuchamos a Dios. Muchos tienen el testimonio que lo han escuchado audiblemente, muchos lo han escuchado a través de la vida, muchos lo escuchan a través de considerar la oración y la palabra escrita que cada día un creyente para crecer debe leer. Pero Juan tiene una manifestación clara que se va de lo natural. Es más, cuando Juan recibe la palabra del Apocalipsis, está en una cárcel, en un lugar de una ciudad en el mar de Egeo llamado Patmos, donde prácticamente ese lugar había sido destinado para la gente olvidada. Podría parecer que la historia de Juan lo habría acabado en aquel momento, pero allí la gloria de Dios se manifiesta y hay una invitación del Espíritu Santo. Yo me imagino de que así mismo como en el Pentecostés vimos fuego, vimos luz, vimos viento, vimos una manifestación que va más allá de lo natural. En medio de lo que pasa allí en Patmos, quizás hubo algo que trascendió. Versículo 12: y me volví, y la voz que hablaba conmigo me dijo: ve los 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo maravilloso
es que la danza que hay en el Génesis, cuando vemos a Dios hablando con su autoridad sobre la creación, pero también mostrando el pluralismo del trino Dios que servimos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí están exaltados esas tres personas. Es lo hermoso de la Escritura, que cómo empieza con la misma danza, y ahora aquí en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, aquí estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hubieron hombres que realmente dieron su vida por el Evangelio y fueron los ángeles de la iglesia. Los primeros fueron los apóstoles. Aún la consideración del Nuevo Testamento es perseveren en la doctrina de los apóstoles. Y una de las cosas que aquí debemos considerar cuando miramos Apocalipsis es que nosotros como ángeles de la iglesia, aquellos que se nos ha llamado a liderar, debemos guardar la doctrina sana. Esa fue una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo cuando lo estaba formando como ángel de la iglesia. Le dijo: Timoteo, persevera en una cosa, en guardar la doctrina. Yo me imagino 60 años después, Juan escuchando la voz de aquel con el que había caminado. Juan era muy joven, tenía 23 años cuando conoce a Cristo. Y desde ese momento aprende a escuchar su voz y su fe se activa, que ahora es prácticamente un anciano y todavía aguarda las promesas del Evangelio. Es el último emisario que queda. Y lo vemos decir: yo soy el Alfa y el Omega. He repetido en 2 ocasiones, como haciendo énfasis de que el que comenzó la historia es el mismo que está dando la historia aquí. Cada una de estas iglesias tiene características que tienen que ver con su carácter, con su formación, pero también tienen que ver con tiempos que la iglesia, a través de todos estos años y porciones de la historia de la formación de la iglesia de gentil en las naciones, iba a pasar. Por eso, todas esas consideraciones que vamos a tener en la primera porción de Apocalipsis es como Jesús sentando a la iglesia diciéndole: no vas a poder abrazar la revelación de lo que ha de venir si no entiendes aquello que tienes que trabajar en tu vida. ¿Qué aplica esto a tu corazón y a tu vida? ¿Qué aplica esta primera porción de escuchar la voz de Dios? ¿Qué produce de que tú puedas ver lo que dice el versículo 17, que dice: y caí como muerto? La expresión esa es muy fuerte, porque revela de que la adoración que tiene Juan ahí es una adoración que prácticamente lo da todo. En este capítulo 1 se encienda el espíritu de la iglesia, se encienda esas candeleros que son la iglesia quemando, la iglesia de hoy todavía diciendo: sí, ven Señor Jesús. Bendiciones.